¿Qué tal, mis pequeños diamantes? ¿Listos para aprender un poco de medicina? Mi nombre es David Barahona Morán y seré el encargado de este pequeño curso en el cual, por fin, vamos a comprender cómo funciona el sistema nervioso. El día de hoy, continuando con la clase del desarrollo del sistema nervioso, hablaremos de cómo se forman las células del tejido nervioso. A este proceso se lo denominará neurohistogénesis. Recordemos un poco, pues, que las células ectodérmicas que van a recubrir la luz del tubo neural van a diferenciarse y formar a las células neuroepiteliales. Estas células neuroepiteliales van a empezar a dividirse por mitosis y van a proyectarse hacia la periferia, como vemos aquí en esta micrografía electrónica, desde el tubo neural hacia la periferia, formando lo que ya mencionamos la clase pasada, que se denominará la capa del manto, y luego van a subdividirse, van a volver a diferenciarse en dos grandes líneas celulares, las cuales vamos a hablar en este momento. Pues ok, tenemos que las células neuroepiteliales, una vez que se dividen, darán dos líneas celulares, que son los neuroblastos y los glioblastos. Los neuroblastos son las células que van a terminar formando las células nerviosas, es decir, las neuronas. Y los glioblastos van a formar las células de sostén del tejido nervioso. En este caso tenemos a los oligodendrocitos, los astrocitos y aquellas células neuroepiteliales que se encuentran recubriendo la luz de todo el sistema ventricular terminarán formando a las células ependimarias. Otro conjunto de células que también se encuentran dentro del tejido nervioso son las microglias. Estas no derivan de las células neuroepiteliales, más bien, al ser macrófagos tisulares, van a derivar de las células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas se van a diferenciar, van a formar los monocitos. Estos viajarán en el torrente sanguíneo y van a distribuirse en los tejidos periféricos. Si llegan a la piel se llamarán células de Langerhans, si llegan al hígado se llamarán células de Kupffer. En el caso del sistema nervioso, pues van a recibir el nombre de microglias, que no son nada más que macrófagos del tejido nervioso. Muy bien, ahora hablemos un poco de cómo se forman los nervios periféricos. Pues aquí tenemos un gráfico de nuestra médula espinal. Ya sé, no sé dibujar muy bien, pero bueno, se hace lo que se puede. Aquí tenemos nuestra pequeña neurona. Recordemos que los neuroblastos que van a formar las neuronas en un principio son células redondeadas sin proyecciones, es decir, apolares. Van a formar una pequeña proyección que va a formar una dendrita y luego una gran proyección que terminarán formando los axones. Ok, perdón. Y estas pueden quedarse así formando células bipolares o bien van a dar más proyecciones formando células neuronas multipolares. O existe un pequeño grupo de neuronas que esta dendrita y este axón van a empezar a acercarse hacia la línea media formando una única proyección, las cuales formarán las neuronas pseudo unipolares, de las cuales en breve hablaremos. Muy bien, ¿cómo se forman los nervios periféricos? Ahora sí, pues voy a empezar a dibujar, me disculparán porque dibujo bien feo, jeje. Recordemos que la placa del manto, la capa del manto, perdón, que se encuentra, que va en el tubo neural y va a formar a los cuerpos neuronales, es decir, a la sustancia gris, en la parte ventral formará una placa, que es la placa basal, la cual va a dar origen a los nervios motores. Pues las prolongaciones periféricas de estas células van a salir por la parte ventral de la médula espinal, se dirigirán hacia los agujeros de conjunción en, en la columna vertebral, se unirán con la raíz dorsal para formar los nervios raquídeos y se van a distribuir hacia la musculatura esquelética. De esa forma se darán los nervios motores. ¿Y qué ocurre con la parte dorsal? Con la placa alar de la capa del manto. Pues estos de aquí van a dar proyecciones descendentes y proyecciones ascendentes hacia los diferentes segmentos de la médula espinal o
de los centros superiores, en el caso del tallo cerebral o del diencéfalo, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y cómo llegan las sensaciones hacia la médula espinal? ¿Cómo? Pues muy bien. Recordemos que el tubo neural está contorneado dorsalmente por un conjunto de células que formarán la cresta neural. Un grupo de estas células de la cresta neural van a salir, se van a proyectar periféricamente y terminarán formando unos pequeños ganglios que llamaremos los ganglios de la raíz dorsal o ganglios sensitivos. Allí formarán todas las células que encontramos allí, no solo los cuerpos neuronales, sino también las células satélite. Estos cuerpos neuronales, como ya mencioné previamente, tienen en un principio, en la vida intraembrionaria, dos proyecciones, dos polos que se aproximan en la línea media formando un único polo, el cual tiene una proyección periférica que sería como una gran dendrita hacia afuera, que decir un axón sensitivo estaría raro, la cual se va a distribuir por todos los receptores periféricos en la piel, quienes van a recibir todas las sensaciones, llegarán al cuerpo celular y luego saldrán por una proyección hacia, hacia la capa del manto, hacia la placa alar, y entrarán por la parte dorsal de la médula espinal. De esta manera se forman los nervios periféricos. Ahora voy a borrar todos estos dibujitos y continuemos con nuestra clase, ¿no? Ok, perfecto. Hablando de la cresta neural, hablemos un poco de las estructuras que derivan de la cresta neural. Pues recordemos que la cresta neural es un conjunto de células ectodérmicas que se van a encontrar dorsales al tubo neural y van a migrar hacia la región craneal y troncal. Aquí tenemos cómo migran hacia la cara y hacia el cuello, hacia los arcos faringios y hacia las vísceras intraabdominales. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos también otro gráfico de el recorrido de las células de la cresta neural. Y estas células de la cresta neural terminarán formando dos conjuntos celulares, que son las células del tejido nervioso y células mesectodérmicas. Dentro de las células del sistema nervioso que van a formar la cresta neural tenemos a los ganglios sensitivos, como ya lo mencionamos previamente cómo se forman, los ganglios autónomos simpáticos que formarán la cadena simpática, parasimpáticos como los ganglios postsinápticos, parasimpáticos o mixtos, en este caso como los ganglios celíacos, preaórtico renal, etcétera, ¿no? Las leptomeninges de la porción craneana, las células de Schwann que formarán la vaina de mielina en los nervios periféricos, las células de Merkel que se encuentran en la epidermis y células endocrinas y parendocrinas que van a recibir el nombre de células cromafines que se encuentran en el tubo digestivo formando las células enterocromafines o las células que se encuentran en la médula de la glándula suprarrenal. Entre otros derivados de la cresta neural tenemos los huesos que van a formar la calota, es decir, la bóveda craneana, la concha del frontal, los parietales y el occipital, la dermis y la grasa de la cara y del cuello, los fibroblastos de la córnea, las células G o parafoliculares de la glándula tiroides, la porción del cono aórtico y las válvulas semilunares aórticas en el corazón, el músculo liso de la cara y el cuello, es decir, todo el músculo liso que va a recubrir los vasos sanguíneos, que va a recubrir los conductos excretores a nivel de la cara y del cuello. Los odontoblastos van a formar también, que no lo escribí aquí, los melanocitos, las células pigmentarias en la retina, perdón, en el iris del ojo, que hablo de la retina. Ay, perdón, un lapsus brutus. Entre otros, ¿verdad? Aquí tenemos un gráfico de cómo se forman, de cómo nacen todos estos derivados de la cresta neural, cómo migran dorsalmente hacia la periferia y luego forman los ganglios sensitivos, los ganglios autónomos, las células cromafines de la médula adrenal. Me olvidaba, un conjunto de estas células van a dirigirse hacia el tubo digestivo y van a formar plexos nerviosos en la pared intestinal, formando el plexo submucoso y el plexo mientérico. Muy bien.
Ahora hablemos un poco de cómo se forma la vaina de mielina en estas proyecciones periféricas. Primero que nada, hay que decir que la vaina de mielina, es decir, la mielina es un componente que va a contornear las fibras nerviosas, técnicamente es grasa que envuelve los cables de las neuronas, y estos de aquí van a facilitar la proyección y del impulso nervioso. Mientras más gruesa es la vaina de mielina, mientras más mielinizada esté una fibra nerviosa, más rápido es el impulso. ¿Y cómo se forma la vaina de mielina? Pues en el sistema nervioso central ya dijimos que tenemos un conjunto de células que son los oligodendrocitos, quienes van a enviar proyecciones periféricas hacia las fibras nerviosas y las van a envolver para formar la vaina de mielina. Un oligodendrocito tiene la capacidad de proyectarse hasta 60 diversas células, fibras nerviosas y formar su vaina de mielina. En el sistema nervioso periférico tenemos a las células de Schwann. Las células de Schwann van a llegar a un axón, a una fibra nerviosa, y la van a empezar a envolver y van a dar varias capas a través de ella y formarán la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Cada célula de Schwann tiene la capacidad de formar la vaina de mielina de una única fibra nerviosa, en un único segmento de esta fibra. Por un lado. Por el otro, eso no quiere decir que dentro de su citoplasma pueda albergar varias fibras nerviosas. Muchas fibras nerviosas, como vemos en esta imagen, penetran dentro de la célula de Schwann y van a quedar unidas al citoplasma por un mesoaxón, pero la célula no va a formar la mielina dentro de estas fibras y serán axones amielínicos dentro del citoplasma de la célula de Schwann. Este proceso de mielinización ocurre a partir del segundo trimestre de la vida intrauterina. A inicios del segundo trimestre comienza a formarse la vaina de mielina dentro del sistema nervioso central y la proyección va a ser que primero se van a formar las vainas de mielina de las fibras nerviosas más caudales y se va a ir luego hacia rostrales. Es decir, primero se van a formar las vainas de mielina de la médula espinal y luego del tallo cerebral y que se encuentran en los hemisferios cerebrales. Y las fibras nerviosas dentro de los hemisferios cerebrales van a empezar a mielinizarse a partir del segundo trimestre, de finales del segundo trimestre hasta inicios del tercer trimestre. Primero se mielinizan aquellas fibras que se proyectan desde la corteza cerebral hacia la periferia, o que desde la periferia hacia la corteza cerebral, es decir, las fibras de proyección, los grandes tractos que hablaremos en su debido tiempo de ellos. Luego se van a mielinizar aquellas fibras que van a asociar ciertas partes de la corteza dentro del mismo hemisferio cerebral, es decir, las fibras de asociación. Y por último, aquellas fibras que van a cruzar y comunicar ambos hemisferios cerebrales, es decir, las comisuras. Y hasta aquí dejaremos el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido mucho. Si te gustó, por favor, deja tu like. No olvides de compartir con tus amigos y cualquier otra persona que esté interesada en este curso de neuroanatomía. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.